El aire de Leópolis olía a invierno, a madera húmeda y miedo. Las campanas de la iglesia resonaban con un eco hueco, distinto al de los días de fiesta. El padre Emiliano Ruiz, con su sotana gastada y el rostro curtido por el frío, observaba desde la puerta del templo cómo las familias cruzaban la plaza con maletas improvisadas y miradas vacías. La guerra había llegado al oeste de Ucrania, y aunque las bombas aún no caían sobre aquella ciudad, el rumor de su proximidad era suficiente para vaciar los corazones. Había llegado desde Guanajuato 2 años atrás, movido por una promesa sencilla: servir donde más se necesitara. Nunca imaginó que ese lugar sería un país cubierto de nieve y silencio, donde las palabras debían pronunciarse con cautela. Aún así, se había enamorado de la calidez de la gente, del aroma a pan recién horneado en los mercados y del canto suave de los niños durante la misa dominical. Ahora, esos mismos niños huían con sus madres hacia la frontera polaca. El padre Emiliano miró el crucifijo del altar. «Señor, ¿qué puedo hacer cuando todos huyen?», murmuró. No esperaba respuesta, pero una corriente de aire movió las velas encendidas y algo en su interior le hizo quedarse quieto, como si la voz que no oyó le dijera que aún no debía irse. Desde el exterior se escuchó el estruendo distante de un avión. Los fieles que quedaban corrieron hacia el sótano del templo. Emiliano los siguió. Entre ellos estaba Olena, una enfermera de mirada firme y trenzas rubias, que lo ayudaba desde los primeros días del conflicto. «Padre, debemos cerrar la iglesia», dijo ella, mientras aseguraba una puerta con una cadena. «Si nos encuentran aquí, pensarán que escondemos soldados». «No puedo dejarla sola, hija», respondió él con una calma que parecía venir de otro tiempo. «Una iglesia vacía es un símbolo muerto, y mientras haya una vela encendida, todavía hay esperanza». Olena lo miró en silencio, sabiendo que nada lo convencería de huir. El sacerdote caminó hacia el altar, tomó el rosario que había traído desde México y lo apretó entre los dedos. Pensó en su madre, en los días en que su fe era una certeza y no una prueba constante. En la calle, el ruido de los motores militares aumentaba. La guerra, que parecía un rumor lejano, ya respiraba en las esquinas. Si estás viendo este video y crees que la fe puede sostener a alguien en medio del caos, susurra la voz narrativa. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia de esperanza donde la fe será el único refugio. Esa tarde, mientras la nieve comenzaba a caer sobre los techos de piedra, Emiliano reunió a los pocos que quedaban en la capilla. Rezaron sin palabras, solo con miradas. En el suelo, los vitrales rotos reflejaban destellos rojos del atardecer. «El miedo no debe gobernarnos», dijo él. «Dios sigue aquí, incluso entre el ruido de los cañones». Nadie respondió. Un niño lloró en brazos de su madre. Afuera, un vehículo militar se detuvo frente al templo, y las botas resonaron sobre la escalinata. Emiliano no se movió. Por un instante pensó en huir, pero la voz que lo guiaba desde dentro fue más fuerte. «No temas». Se acercó a la puerta y la abrió lentamente. 2 soldados ucranianos entraron, exhaustos, pidiendo refugio. El sacerdote los condujo hacia el sótano sin hacer preguntas. Al cerrar la puerta detrás de ellos, comprendió que acababa de sellar su destino. El viento soplaba con fuerza. Una bandera rota colgaba del campanario, y el sonido del metal golpeando la piedra parecía marcar el comienzo de algo inevitable. Emiliano alzó la vista hacia el cielo gris. No sabía si tendría fuerzas para soportar lo que vendría, pero sí sabía que no estaba solo. En su pecho la fe ardía más fuerte que nunca. Y así, mientras la primera nevada cubría la ciudad, comenzó la historia del sacerdote que se negó a huir. El amanecer en Leópolis llegó cubierto por una neblina espesa que olía a ceniza. El padre Emiliano salió del sótano con el cuerpo entumido por el frío y la mente saturada de oraciones. Las calles estaban desiertas. El eco de los pasos resonaba entre edificios que ahora parecían esqueletos de piedra. Donde antes había puestos de flores y risas de niños,
solo quedaban vidrios rotos y restos de pan cubiertos de polvo. El campanario seguía en pie, aunque una de las campanas colgaba torcida. Emiliano la tocó con la palma, sintiendo su metal helado. No la hizo sonar. El silencio se había vuelto una forma de sobrevivir. Desde la esquina apareció Olena, cargando una bolsa con medicinas. Tenía el rostro pálido, las ojeras profundas y un hilo de esperanza que se aferraba en su voz. «Padre, el hospital de campaña está sin suministros. Hay heridos esperando ayuda», dijo, respirando con dificultad. «Los trenes no llegan desde hace días». Él asintió sin palabras y la siguió. Caminaron entre ruinas y columnas de humo. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad humana. Dentro del hospital improvisado, los gemidos se mezclaban con el olor a alcohol y tierra. Los voluntarios trabajaban sin descanso, con los ojos rojos por el cansancio. «¿Por qué sigue aquí, padre?», preguntó uno de los médicos mientras vendaba a un soldado. Todos los extranjeros se fueron. Emiliano lo miró con serenidad. «Porque no vine a buscar seguridad, sino a compartir fe, y la fe no huye». El médico no respondió. En ese instante, un estallido lejano hizo temblar las ventanas. La gente se agachó por instinto. Emiliano levantó la cruz que colgaba de su cuello y murmuró una oración breve. Cuando todo volvió al silencio, se escuchó a un anciano llorar por su hijo desaparecido. Esa noche, el sacerdote volvió a la iglesia. En el altar había dejado encendida una sola vela que aún resistía. Se arrodilló frente a ella. Las sombras se movían por las paredes y cada chispa de la llama parecía una palabra que no se atrevía a pronunciar. «¿Cuánto tiempo más?», susurró. Un ruido de pasos lo hizo girar. Olena entró con un abrigo viejo y una botella de agua. «No puede quedarse aquí, padre. Dicen que pronto llegarán los bombardeos. Entonces rezaremos más fuerte», respondió él. «No es cuestión de rezar, es cuestión de sobrevivir», replicó ella con una mezcla de rabia y ternura. «La fe también es una forma de sobrevivir, hija». Olena se sentó junto a él. El silencio entre ambos fue largo, pero no incómodo. Afuera, la nieve caía lenta, cubriendo los restos del mercado. «Mi hermano está en el frente», dijo ella al fin. «No he sabido nada de él desde hace semanas». «¿Cómo se llama?» «Danilo. Rezaré por él». Ella sonrió con tristeza. «No sé si Dios escucha en tiempos así». Emiliano miró la vela. «Quizás no responde como queremos, pero siempre escucha». El viento entró por las ventanas rotas, apagando la llama. Por un momento la oscuridad los envolvió. Emiliano respiró hondo, aceptando aquel símbolo como una advertencia. La fe debía sostenerse incluso sin luz. En los días siguientes, los templos fueron cerrados por órdenes militares. Los soldados confiscaban alimentos y requisaban edificios. Emiliano siguió caminando entre los barrios destruidos, ofreciendo consuelo donde solo había resignación. A veces, su presencia provocaba alivio, otras, rechazo. Un hombre lo increpó en la calle. «¿Dónde estaba su Dios cuando bombardearon mi casa?». Emiliano no respondió de inmediato. Solo colocó una mano sobre su hombro, en el mismo lugar donde estaba cuando crucificaron a su hijo. «Esperando que nosotros no perdamos la fe». El hombre lloró en silencio. Emiliano siguió su camino con el corazón pesado. No había respuestas fáciles, solo la certeza de que debía permanecer. Cada rostro que encontraba era una historia suspendida entre el miedo y la esperanza. Una tarde, al regresar a la iglesia, vio que la puerta estaba abierta. Dentro, las bancas estaban volcadas y el altar saqueado. Se arrodilló entre los escombros. «Señor, no permitas que me endurezca», murmuró. El eco de su voz se perdió entre las piedras. La guerra no solo destruía muros, devoraba almas, pero en algún rincón del corazón del sacerdote, una chispa se negaba a morir. El aire estaba denso, pesado, como si el cielo estuviera conteniendo una tragedia aún mayor. Emiliano caminaba con paso lento, ajustando el abrigo sobre su cuerpo, tratando de mantener una compostura que solo él parecía creer. Sabía que la guerra ya estaba cerca,
pero nunca imaginó que el frente llegaría a él de una forma tan silenciosa. Leópolis en ese momento parecía estar en un limbo entre la esperanza y la destrucción. En la plaza, los soldados patrullaban con cautela, sus miradas desconfiadas barrían a todos los que pasaban, buscando algo o alguien. Emiliano pensó en regresar al templo, donde sentía que aún podía ofrecer consuelo a los pocos sobrevivientes, pero algo en su interior lo empujó a continuar. Se detuvo frente a una tienda de comestibles, observando los pocos estantes que aún estaban llenos. En ese instante, un soldado se le acercó abruptamente. «¿A dónde va?», preguntó el soldado, su acento ucraniano tan cargado que Emiliano apenas pudo entender. «Voy a la iglesia», respondió el sacerdote en su mejor ucraniano, «ayudar a los necesitados». El soldado lo observó detenidamente, luego se hizo a un lado sin pronunciar palabra. Emiliano suspiró aliviado y comenzó a caminar nuevamente. Sin embargo, a medida que avanzaba, el aire se volvió más denso. El sonido de las botas resonaba detrás de él, y de repente, un par de soldados lo rodearon. «¡Deténgase!», gritó uno de ellos. Emiliano giró lentamente hacia él, su corazón latía con fuerza. «¿Qué ocurre?», preguntó el sacerdote tratando de mantener la calma. «¿Quién es usted?». El tono del soldado era frío, desconfiado. «Soy el padre Emiliano, sacerdote católico. Vengo de México». Los soldados intercambiaron miradas rápidas, como si las palabras de Emiliano no les dijeran nada. Un tercero, que parecía ser el líder, se acercó con pasos firmes. Su rostro estaba marcado por la dureza de la guerra, los ojos vacíos de esperanza. «No necesitamos extranjeros aquí», dijo él con desdén. «Solo quiero ayudar», respondió Emiliano, sin dejar de mirarlo a los ojos. Sin previo aviso, uno de los soldados lo empujó contra una pared. El golpe fue seco y brusco, un sonido que resonó en las calles vacías. Emiliano intentó mantenerse erguido, pero el dolor en su costado le hizo perder el equilibrio por un momento. «¡No lo toquen!», exclamó una voz familiar. Olena apareció corriendo, con la respiración entrecortada, pero antes de que pudiera llegar a él, los soldados la detuvieron también. «¡Cállate!», ordenó el líder. «El sacerdote será interrogado. No hay tiempo para conversaciones». Emiliano fue empujado hacia un vehículo militar. Lo hicieron entrar, y los soldados se acomodaron a su alrededor, como si lo estuvieran llevando a un destino del cual no podía escapar. Olena, con los ojos llenos de miedo, miraba desde la distancia, incapaz de acercarse. Emiliano le sonrió débilmente, buscando transmitirle algo de paz. Durante el trayecto, el sacerdote trataba de calmar su mente. Recordaba las enseñanzas de su madre, su fe inquebrantable, y cómo incluso en medio de la incertidumbre, Dios nunca abandonaba a sus hijos. Pero la realidad era otra: el frío metal de las manos que lo sujetaban, la incertidumbre de lo que le esperaba. Todo eso comenzaba a minar sus fuerzas. Finalmente llegaron a un edificio militar. Un lugar oscuro, maloliente, donde la única luz provenía de bombillas que parpadeaban en las paredes. Emiliano fue empujado hacia una celda fría, y las puertas se cerraron con un ruido metálico. Cayó de rodillas, su cuerpo extenuado por el dolor, la tristeza y el cansancio acumulado. Las paredes eran grises, la humedad calaba hasta los huesos, pero en medio de la desolación, algo lo mantenía firme. La cruz que colgaba de su cuello, la misma que había sido testigo de su fe en tierras lejanas, brillaba débilmente en la oscuridad. «¿Qué harás ahora, padre?», se preguntó a sí mismo, pero no hubo respuesta inmediata. El silencio lo rodeaba, pesado y profundo. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre entrara a la celda. Su rostro estaba cubierto por una barba descuidada. Sus ojos tenían la dureza de alguien que había visto demasiado sufrimiento. Era un soldado, pero no llevaba uniforme. «Yo te voy a ayudar», dijo el hombre con una voz rasposa. «Pero no te hagas ilusiones. Aquí nadie está a salvo». Emiliano no respondió, pero sus ojos se encontraron con los de aquel hombre, como si ya supiera que en algún rincón de su ser
Su fe era la única respuesta ante la oscuridad. El frío en la celda era insoportable. Cada respiración de Emiliano formaba nubes blancas que desaparecían al instante. La única fuente de luz provenía de una pequeña rendija en la pared, por donde apenas se filtraba la luz gris de la mañana. Durante días no había hablado con nadie. El silencio en el campo era abrumador, un silencio denso que se asentaba sobre su alma con el mismo peso que las paredes de concreto que lo rodeaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de aquellos que había dejado atrás. Olena, los niños, las familias que él había intentado proteger en la iglesia. Cada una de sus imágenes se fundía con el eco lejano de las bombas. En la quietud de la celda, Emiliano sentía la guerra no como un estallido ruidoso, sino como una presencia que lo engullía poco a poco, arrastrándolo hacia la oscuridad. El sonido de los pasos afuera de su celda lo hizo reaccionar. El hombre de la barba descuidada apareció una vez más. Esta vez traía algo de comida, pan seco y agua. Emiliano no se atrevió a mirar su rostro, pero agradeció en silencio. Su estómago rugió al recibir el pan, pero la sensación de hambre era más profunda que el vacío físico. «Aquí tienes», dijo el hombre, su voz más suave que la vez anterior. «Cometí el error de no darte esto antes. Sé lo que es estar aquí y no saber si habrá un mañana». Emiliano levantó la mirada, observando cómo el hombre se alejaba sin esperar una respuesta. Algo en su mirada, esa mezcla de cansancio y arrepentimiento, le decía que él también había perdido algo valioso en la guerra. Quizás, no tan distinto de lo que él mismo había perdido. Los días se mezclaban uno tras otro indistinguibles. Las horas se volvían lentas, como si el tiempo también estuviera cautivo en ese lugar. Emiliano rezaba sin cesar, murmurando oraciones que le llegaban desde su infancia, palabras que había aprendido en la iglesia de su madre, en su querido Guanajuato. Cada oración era como una chispa en la oscuridad, una llama pequeña pero persistente. El rosario que había traído de México colgaba de su cuello, ahora su único consuelo tangible. Aunque la celda era fría y vacía, Emiliano sentía que, de alguna manera, esa pequeña cruz le otorgaba una conexión con algo más grande. La fe no lo abandonaba, aunque comenzaba a preguntarse si en algún momento habría una señal clara, algo que lo guiara a través de tanta confusión. A veces, al cerrar los ojos, Emiliano podía escuchar las voces de los prisioneros en las celdas cercanas, algunos llorando, otros rezando en voz baja, buscando consuelo en medio de la desesperación. Él, sin embargo, se mantenía en un silencio absoluto, como si cualquier palabra fuera innecesaria ante el peso de lo que estaba viviendo. No podía pedir algo más, no podía exigir una explicación de lo que estaba sucediendo. Solo podía esperar, y esperar en paz. Un día al amanecer, Emiliano sintió algo diferente. La luz que se filtraba por la rendija de su celda parecía más brillante, más cálida. Su cuerpo, entumecido por el frío y el dolor, reaccionó como si algo dentro de él se hubiera reactivado. Fue entonces cuando comenzó a notar algo extraño, pequeñas señales, casi imperceptibles, que lo rodeaban. Un pedazo de pan más grande de lo esperado, una brisa suave que cruzaba la celda en un momento que no debería haber existido aire. Emiliano cerró los ojos, sin atreverse a hacer un movimiento. La sensación de ser observado lo envolvía, y no era un temor, sino una presencia reconfortante, como si alguien estuviera allí con él. «Jesús», susurró, casi sin atreverse a creerlo. No hubo respuesta, pero al abrir los ojos, la luz que entraba por la rendija parecía más intensa, como si algo invisible estuviera iluminando su celda. No podía explicarlo, pero en ese momento, Emiliano se sintió protegido, como si el mismo Cristo lo estuviera cubriendo con su manto. La puerta de la celda se abrió de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. El hombre de la barba, con una expresión más severa, lo observaba desde el umbral. «Hoy es el día, estás a punto de ser transferido». Emiliano lo miró sin sorpresa. Algo dentro de él había sentido que este día llegaría. Se levantó lentamente,
no con miedo, sino con la quietud de quien sabe que, por muy oscuros que se tornen los caminos, algo o alguien está allí para sostenerlo. «Estoy listo», dijo, sin titubear. El hombre no dijo nada más, pero su mirada, aunque aún dura, transmitió un poco de respeto. Emiliano salió de la celda, y el silencio del campo volvió a envolverlo, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. El camino hacia el campo de concentración era largo y silencioso. Emiliano no sabía cuánto tiempo había pasado desde que fue sacado de la celda, ni cuántos kilómetros había recorrido en ese estado de semiconsciencia. La luz del día estaba desapareciendo cuando los soldados lo condujeron, codo a codo con otros prisioneros, a un edificio de aspecto deteriorado. A medida que se acercaban, el sonido de las voces se hizo más presente. Al principio, solo eran murmullos dispersos como ecos apagados, pero conforme avanzaban, las voces se fueron aclarando hasta convertirse en gritos de dolor y desesperación. Un sentimiento de claustrofobia comenzó a invadirle el pecho, y Emiliano intentó mantenerse firme. A su alrededor, los prisioneros caminaban con pasos cansados, algunos de ellos con heridas visibles, otros con la mirada perdida, como si ya no quedara nada dentro de ellos. Los soldados les ordenaron que se alinearan frente a la puerta del edificio. Emiliano pudo sentir cómo su cuerpo temblaba. No por miedo, sino por una sensación extraña, como si toda esa oscuridad estuviera empujando su alma a los límites de la resistencia. En ese momento, comprendió lo que muchos otros ya sabían. Este lugar no solo despojaba a los hombres de sus cuerpos, sino también de su dignidad. Al entrar en el edificio, el olor a humedad y a descomposición lo golpeó de inmediato. La luz era escasa, filtrándose a través de rendijas en las paredes, y la temperatura era aún más fría que la de la celda. Los prisioneros fueron empujados hacia un rincón del recinto, donde ya se encontraban otros. Emiliano observó alrededor, buscando algo que lo anclara. Allí, en la oscuridad, vio rostros demacrados, ojos vacíos, y un silencio que, más que inquietante, resultaba sobrecogedor. En ese momento, un hombre se acercó lentamente. Su piel estaba arrugada y sus ojos, aunque cansados, reflejaban una luz extraña, una chispa de vida que parecía no pertenecer a ese lugar. Emiliano lo miró a los ojos, como si pudiera entender lo que ese hombre había vivido. «¿De dónde eres?», preguntó el hombre con voz áspera. «De México», respondió Emiliano con voz baja. «¿Un sacerdote?». El hombre lo miró con incredulidad. «Sí». El hombre soltó una risa amarga. «¿Qué puede hacer un sacerdote aquí?», murmuró. «Aquí no hay milagros, solo dolor, solo sufrimiento». Emiliano se quedó en silencio, mirando al hombre. No sabía qué decir. Había llegado a un lugar donde el sufrimiento parecía ser la única realidad, donde la fe era una ilusión y la esperanza, un recuerdo lejano. Sin embargo, algo dentro de él se negó a ceder. «La fe no depende de los milagros», respondió finalmente. «Es un acto de resistencia, de no rendirse a la oscuridad». El hombre lo observó por un momento, como si intentara leer algo en sus ojos. Luego se apartó lentamente, como si las palabras de Emiliano no fueran suficientes para calmar su desesperación. Los otros prisioneros no parecían interesarse por las palabras del sacerdote. Algunos lloraban en silencio, otros se acurrucaban en las esquinas, y algunos, los más débiles, yacían inmóviles en el suelo. Emiliano sintió la pesadez de la situación. La oscuridad lo rodeaba por completo, no solo en el espacio, sino también en sus pensamientos. Sin embargo, se aferró a una certeza. Aún en la oscuridad más profunda, la luz de la fe no podía extinguirse por completo. Poco a poco, comenzó a caminar entre los prisioneros, tocando sus hombros, ofreciéndoles una palabra de consuelo, aunque fuera en susurros. Muchos no respondían, pero Emiliano sabía que no se trataba de recibir respuestas, sino de estar presente. Era lo único que podía ofrecer en ese momento. El sonido de las voces se fue haciendo más nítido, pero no de la manera que Emiliano había esperado. No eran solo los susurros de los prisioneros, sino algo más. Una melodía lejana, tenue,
como un canto que se elevaba desde lo más profundo del edificio. Emiliano se detuvo y escuchó curioso. Era una canción en ucraniano, una de esas canciones tradicionales que se cantaban en las aldeas durante las fiestas. Era un canto triste, pero lleno de esperanza, como si las voces perdidas se estuvieran uniendo para no ser olvidadas. Emiliano cerró los ojos por un momento, dejando que la melodía lo envolviera. ¿Escuchas eso?, le preguntó a un hombre que estaba cerca. Sí, respondió el hombre casi en un susurro. Es lo único que nos queda, la música. Emiliano sonrió débilmente. En ese canto encontró una verdad simple pero profunda. Mientras hubiera música, mientras las voces continuaran resonando, la oscuridad no podría ganar. El sacerdote se sentó en el suelo apoyando la espalda contra la pared fría. Cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio, por todos los prisioneros allí presentes. Y aunque la oscuridad seguía siendo abrumadora, Emiliano sentía, en lo más profundo de su ser, que algo en ese lugar, en sus oraciones y en el canto lejano, estaba desafiando a la muerte. El tiempo parecía dilatarse en la oscuridad del campo de concentración. Emiliano había comenzado a perder la noción de los días. Los pasos de los soldados y las voces lejanas de los prisioneros parecían mezclarse en una constante y monótona vibración. Sin embargo, en su interior, algo seguía ardiendo con fuerza: su fe. Una fe que se había vuelto más sólida en cada momento de desesperación, una fe que se convertía en su único refugio. Una mañana, al despertar en el suelo frío del edificio, Emiliano sintió un dolor agudo en su estómago. La falta de comida y el agotamiento físico comenzaban a pasar factura. Se levantó lentamente, sin saber cómo lograría pasar otro día más sin caer. Al caminar por la sala, observó a los demás prisioneros. Muchos de ellos se encontraban aún más débiles que él, pero los rostros vacíos de los demás no dejaban de inquietarlo. Había algo en sus ojos, algo que reflejaba el mismo vacío que él sentía en su interior. A lo lejos escuchó a un hombre gritar de dolor. Emiliano intentó ignorarlo al principio, pero el grito resonaba en su mente, atravesando sus pensamientos y sumiéndolo en una especie de angustia sorda. Se acercó al hombre y vio que estaba tirado en el suelo, convulsionando de dolor. Sus ojos mostraban el sufrimiento más profundo, una desesperación que parecía no tener fin. «Por favor», gritó el hombre entre sollozos, «no puedo más». Emiliano se agachó a su lado. El hombre lo miró, pero sus ojos no veían al sacerdote, solo un vacío profundo. Sin embargo, Emiliano no podía rendirse. «¿Puedes escucharme?», preguntó tratando de calmarlo. «Tienes que respirar, tranquilo. No estás solo, estoy aquí contigo». El hombre tosió y continuó llorando. Emiliano le tocó el brazo con suavidad, buscando transmitirle un poco de consuelo. «La fe puede ser nuestra fuerza», dijo él, aunque en su interior no estaba tan seguro de sus propias palabras. La duda comenzaba a asomarse en su mente. La guerra, el hambre, la violencia, todo parecía aplastarlo, como si la fe fuera solo una ilusión. Pero no podía rendirse. Tenía que seguir adelante. No solo por él, sino por los demás que dependían de su presencia, de su consuelo. Poco después, Emiliano fue llamado por los guardias. Lo condujeron a una pequeña oficina improvisada dentro del campo. Al entrar, se encontró con un oficial de mirada severa, de uniforme militar. El hombre lo observó desde su escritorio sin decir palabra alguna. Emiliano, agotado y con el rostro pálido, lo miró fijamente. «¿Por qué me han traído aquí?», preguntó el sacerdote con la voz baja. «Te necesitamos para algo», respondió el oficial. «Tu presencia podría ser útil. Necesitamos que hables con los prisioneros. Necesitamos que les des esperanza. Pero cuidado, padre, no todos son iguales. Algunos solo buscan aprovecharse de tu fe». Emiliano no entendía bien lo que el oficial quería decir con esas palabras, pero no había tiempo para cuestionarlo. Los soldados lo acompañaron de nuevo al área donde los prisioneros estaban reunidos. Allí, el sacerdote se sentó frente a un grupo de ellos que lo miraban expectantes,
algunos con ojos vacíos, otros con una pizca de esperanza. «Padre, por favor», le rogó un hombre, «¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué seguimos aquí?» Emiliano respiró hondo. La pregunta lo sacudió por dentro. No podía darles una respuesta sencilla. El sufrimiento era tan vasto, tan inexplicable. Sin embargo, sus palabras, aunque temblorosas, salieron de su boca con firmeza. «No lo sé», dijo finalmente. «Solo sé que, en medio del dolor, debemos seguir buscando la luz. La fe no se trata de tener respuestas, sino de resistir, de seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro». Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo, y Emiliano sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de él. Tal vez no podía darles respuestas definitivas, pero su presencia, su fe, podía brindarles algo de consuelo, aunque fuera momentáneo. Más tarde, Emiliano regresó a la esquina donde se había acurrucado la noche anterior. Su estómago seguía vacío, su cuerpo seguía débil, pero algo dentro de él seguía luchando por mantenerse firme. A veces, la fe no requería grandes milagros. A veces, lo único que se necesitaba era un pequeño acto de resistencia. Cerró los ojos y se aferró a esa pequeña llama interior. La fe, aunque frágil, seguía ardiendo en su corazón. Y aunque las pruebas se volvían más intensas con cada día, Emiliano sabía que debía resistir, porque en ese lugar la fe se convertía en su único refugio. La madrugada en el campo de concentración era más fría que de costumbre. El aire cortaba como cuchillos y el sonido de los pasos de los guardias resonaba en el silencio de la noche. Emiliano estaba acostado en el suelo, con su abrigo arrugado como único refugio, mirando a través de la rendija que le daba un pequeño vistazo al mundo exterior. Fuera, la nieve caía con suavidad, cubriendo las ruinas de lo que antes había sido una aldea viva y llena de esperanza. Dentro del edificio, la desolación era absoluta. El dolor en su cuerpo era constante, pero había algo aún más pesado que el cansancio físico, la preocupación. Cada día parecía ser un desafío más grande que el anterior, y los prisioneros comenzaban a perder la esperanza. A pesar de todo lo que había vivido, Emiliano sentía que su misión no había terminado. No podía dejar que la desesperanza se apoderara de todos ellos, porque al final, su presencia aquí, aunque fuese pequeña, tenía un propósito. A lo lejos, escuchó susurros. Los prisioneros, unos a otros, compartían sus miedos, sus angustias. Cada historia era más desgarradora que la anterior, pero Emiliano se levantó, decidido a no dejar que la oscuridad los consumiera. Sabía que su labor era ser un faro de esperanza, aunque la batalla que libraba no era contra soldados, sino contra el alma humana desgarrada por la guerra. Él debía seguir adelante. Caminó entre los prisioneros, tocando hombros, ofreciendo palabras de consuelo. Aunque sus propias fuerzas parecían agotarse, sabía que sus palabras aún podían dar algo de paz. En cada uno de esos rostros cansados, Emiliano veía reflejada una parte de sí mismo: el miedo, la incertidumbre y la lucha interna que todos llevaban dentro. Fue entonces cuando se acercó un hombre de rostro sombrío que había observado a Emiliano durante días. Era un hombre robusto, de edad avanzada, con una barba gris y ojos profundamente tristes. «Padre», dijo el hombre, su voz ronca de tanto callar, «¿cómo puede mantener su fe en medio de todo esto? ¿Cómo sigue esperando algo mejor cuando nada parece cambiar?» Emiliano lo miró fijamente, sin saber cómo responder. En su interior las dudas se alzaban, pero no podía mostrar vacilación frente a los demás. Tomó aire y habló con calma. La fe no es un camino fácil. Es una promesa que hacemos a pesar de todo lo que nos rodea, y aunque no siempre tengamos respuestas, seguimos adelante porque sabemos que, al final, no estamos solos. El hombre lo observó durante un largo momento, como si buscara en sus ojos algo más allá de las palabras. Luego asintió lentamente. «¿Y usted, padre, va a quedarse aquí para siempre?», preguntó con una mirada triste pero curiosa.
Emiliano sabía que esa era una pregunta difícil de responder. Miró al suelo por un instante, luego alzó la mirada y, con una determinación renovada, respondió: «No sé lo que depara el futuro, pero lo que sí sé es que mi misión no termina mientras haya alguien aquí que necesite escuchar palabras de esperanza. Haré todo lo que pueda para volver. La iglesia que dejé en Ucrania, las personas a las que prometí cuidar me esperan, y si tengo que dar mi vida por eso, lo haré». El hombre lo miró. Sus ojos brillaron por un momento, y Emiliano sintió que algo en su interior se aquietaba. No había un milagro en su respuesta, ni promesas grandiosas, pero sí algo más profundo: la convicción de que las pequeñas acciones, las palabras de aliento, las promesas de volver, podían hacer la diferencia. A la mañana siguiente, mientras los soldados organizaban a los prisioneros para una nueva tarea, Emiliano se acercó al grupo. En su corazón, la promesa que había hecho estaba arraigada más fuerte que nunca. No importaba cuán larga o difícil fuera la espera. No importaba si la libertad parecía un sueño lejano, porque mientras pudiera seguir luchando por su fe, la esperanza nunca desaparecería. Emiliano se adelantó al grupo de prisioneros, y cuando las puertas del campo se abrieron, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El viento frío cortaba como una espada, pero él no vaciló. Recordó a Olena, recordó a las familias que había jurado proteger, recordó la iglesia que lo había acogido como su hogar. «Volveré», susurró para sí mismo. Sabía que no podía prometer cuándo ni cómo, pero su fe en la posibilidad de un regreso, en la promesa de que su lucha no sería en vano, era más fuerte que cualquier prisión, más fuerte que cualquier bala o muro de concreto. Y mientras esa promesa viviera en su corazón, Emiliano seguiría adelante, paso a paso, confiando en que algún día la paz volvería. La marcha comenzó al amanecer. Emiliano despertó con el dolor habitual, pero algo dentro de él le decía que este día era diferente. El viento que azotaba las ruinas del campo de concentración era cortante, y las botas de los soldados resonaban en la nieve recién caída, haciendo eco en la vastedad de la desolación. Los prisioneros, exhaustos y con los rostros sombríos, marchaban hacia lo desconocido, empujados por la fuerza de los militares que los escoltaban. Emiliano miraba al frente, concentrado en cada paso. El cuerpo le pesaba, pero su mente seguía alerta, como si algo más que su carne lo impulsara a seguir adelante. Recordó las palabras que había dicho a sus compañeros: «Resistir no importa cuánto tiemble la fe, siempre hay algo que mantener firme». Eran palabras que ahora él mismo necesitaba oír. Los prisioneros marchaban en silencio, pero de vez en cuando se escuchaban susurros ahogados. Algunos de los hombres caminaban sin dirección, como si ya no pudieran encontrar fuerza en su interior. Emiliano miró a su alrededor y notó cómo la desesperanza se colaba en cada uno de los rostros. Algunos caían por el agotamiento, y los soldados los empujaban cruelmente hacia adelante. A pesar del frío, Emiliano sentía una extraña calidez dentro de sí. Pensaba en Olena, en los niños que habían huido, en su iglesia, en todo lo que había prometido proteger. Esa promesa lo mantenía en pie. No importaba cuán lejos fuera la libertad, no importaba cuántos días más pasaran, él iba a cumplir lo que había dicho. La fe no era solo para momentos de calma, también era para los tiempos de lucha, cuando todo parecía perdido. Un soldado se acercó a Emiliano. Era el mismo que lo había capturado días atrás, un joven con ojos llenos de una tristeza que parecía más allá de la guerra. Sin embargo, no había simpatía en su mirada, solo una indiferencia fría. El soldado lo miró y luego señaló con la mano. «Apúrate», ordenó, sin mucho interés en sus palabras. Emiliano no respondió. Simplemente aceleró el paso, mientras observaba a los demás prisioneros. No podían detenerse. Cada paso los alejaba un poco más del sufrimiento que habían dejado atrás, pero también los acercaba al peligro de lo desconocido. La marcha no solo era física, era mental. Cada paso que daban en silencio era una lucha interior, una lucha por no rendirse,
por seguir siendo humanos frente a la brutalidad. Mientras caminaban, Emiliano percibió algo extraño en el aire. La nieve caía suavemente, cubriendo el terreno con su manto blanco, pero algo en el ambiente lo hacía sentir que la marcha no era solo un simple traslado. El viento parecía murmurar palabras que no podía entender, como si el propio paisaje estuviera comunicándose con él. Sentía una inquietud creciente, como si se acercara a algo más grande que él mismo. Los prisioneros fueron empujados a través de caminos desolados, por campos vacíos y tierras que parecían no haber conocido la vida en años. La escena era casi surrealista. Hombres marchando en fila, despojados de su dignidad, pero no de su espíritu. Emiliano, aunque agotado, seguía adelante, siempre con la esperanza de que algo en su interior lo guiaba. La tierra que pisaba sentía como si tuviera un propósito. De repente, el sonido de un disparo resonó detrás de ellos. Los soldados gritaron y algunos prisioneros cayeron al suelo. Emiliano no miró atrás. Sabía que no podía. La muerte estaba cerca, pero su fe se mantenía firme. Los soldados comenzaron a empujar a los prisioneros con más violencia, obligándolos a acelerar el paso. La tensión aumentaba, y Emiliano sentía cómo su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por una determinación renovada. Sabía que cada paso podía ser el último, pero también sabía que aún había algo que debía hacer, algo que debía cumplir. El grupo avanzaba, casi arrastrándose por el suelo helado, pero Emiliano, aunque cansado, seguía mirando hacia adelante. Había prometido volver, y aunque la marcha lo llevaba a un destino incierto, no podía abandonar esa promesa. Su fe en la posibilidad de regresar, en la necesidad de cumplir lo que había jurado, se convirtió en su ancla. Mientras sus compañeros caían y los soldados gritaban, Emiliano avanzaba con una única misión: seguir adelante. La jornada continuó bajo el peso del frío y la violencia, pero Emiliano nunca perdió el foco. Cada paso era una reafirmación de su fe, un acto de resistencia en medio de la oscuridad. No importaba cuántas veces su cuerpo se quebrara, su voluntad de seguir vivo, de seguir siendo un faro de esperanza, lo mantenía en pie. El viento helado cortaba como cuchillos y la marcha seguía, implacable. Emiliano ya no sentía sus piernas. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía activa, luchando contra el miedo y la fatiga. Los prisioneros avanzaban, uno tras otro, en un silencio que solo se veía interrumpido por el eco de las botas militares sobre el suelo nevado. Nadie hablaba. El aire estaba pesado, como si la misma tierra que pisaban se hubiera rendido ante la guerra. El dolor de cada paso se multiplicaba con el recuerdo de lo que había dejado atrás. No solo la iglesia de Leópolis, sino también los rostros de aquellos que confiaban en él. Cada uno de esos rostros parecía desvanecerse en la distancia, como si se alejaran cada vez más, llevándose consigo las promesas que había hecho. El peso del sufrimiento ajeno comenzó a hundirlo aún más. Miraba a su alrededor y veía a los prisioneros, todos con sus propias batallas internas. Algunos se caían, desmayados por el cansancio y el hambre. Otros simplemente se entregaban a la indiferencia, como si ya no tuvieran nada que perder. Emiliano veía todo esto, y la angustia se colaba en su pecho. Si no podía salvar a los demás, ¿cómo podría salvarse a sí mismo? De repente, uno de los prisioneros que marchaba junto a él cayó al suelo con un grito ahogado. Emiliano, casi sin pensarlo, se agachó y trató de levantarlo. Era un hombre joven, su rostro lleno de sudor y lágrimas, y sus ojos, aunque desesperados, aún mantenían un destello de esperanza. «Vamos, hombre, resiste», dijo Emiliano mientras trataba de levantarlo, pero el cuerpo del joven no respondía. Estaba demasiado débil. El soldado que los custodiaba pasó junto a ellos, no prestando más que una mirada indiferente. «Levántalo o muérete con él», ordenó antes de seguir adelante. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Sin embargo, no podía dejar al joven atrás. Con un esfuerzo sobrehumano lo levantó entre sus brazos.
El joven intentó caminar, pero sus piernas no respondían. Emiliano lo sostuvo, un paso tras otro, hasta que sus propios músculos parecieron ceder. La fatiga estaba ganando la batalla, pero él seguía luchando. La marcha era interminable. El paisaje se volvía cada vez más desolado. La nieve cubría todo a su paso, enterrando las huellas de aquellos que habían caído antes que ellos. Los soldados apenas los vigilaban, como si supieran que, tarde o temprano, la desesperación terminaría por desgastarlos. Emiliano sentía que la esperanza se desvanecía con cada kilómetro recorrido, pero algo en su interior seguía empujándolo a seguir adelante. La tarde cayó rápidamente, envolviendo a todos en una oscuridad fría y total. Los prisioneros seguían marchando, sin hablar, sin levantarse la vista del suelo. Emiliano, con el joven aún en sus brazos, ya no podía distinguir si avanzaban hacia algo o si simplemente estaban siendo arrastrados por la corriente de la guerra. En ese momento algo sucedió. Emiliano escuchó un leve susurro en su oído. Era una voz suave, pero clara. «No temas, hijo mío». El sacerdote paró en seco, el peso del joven a su lado, y miró alrededor. No había nadie más. Sin embargo, la sensación de ser observado, de ser guiado, se volvió más fuerte. La voz no era suya, no era humana, pero su efecto fue inmediato. La desesperación que lo había estado ahogando comenzó a disiparse. Emiliano cerró los ojos, respiró profundamente, y en su mente recordó las palabras que había aprendido de su madre. La fe no se pierde en el vacío, se encuentra en lo más profundo del corazón, incluso cuando todo parece perdido. La luz, aunque tenue, parecía volver a él. No era una luz visible, pero sí una sensación que lo abrazaba con suavidad. Por un momento, las voces de los prisioneros, el ruido de los soldados, la nieve y el viento desaparecieron. Solo quedó él, su respiración, y la sensación de que algo mayor que él lo sostenía. Abrió los ojos, miró al joven a su lado, y aunque las fuerzas parecían haberse agotado, Emiliano continuó. Lo que había comenzado como una marcha hacia la desesperación, ahora se convertía en un viaje hacia la esperanza, aunque fuera una esperanza pequeña, casi invisible. La fe, como el fuego en la oscuridad, nunca se apaga del todo. Con un último esfuerzo, Emiliano siguió caminando, el joven junto a él. En su mente, la promesa seguía viva, la promesa de volver. La marcha continuaba, pero Emiliano comenzó a notar un cambio en el ambiente. Los días parecían alargarse, la fatiga se acumulaba, pero algo nuevo se filtraba en el aire. Una leve sensación de cambio, de que la lucha no estaba perdida. Los prisioneros, agotados y despojados de toda dignidad, comenzaron a notar, aunque en silencio, que el ritmo de los soldados se había ralentizado. Las huellas de las botas en la nieve comenzaban a mezclarse con huellas diferentes, huellas más ligeras, que indicaban que otros grupos, tal vez en fuga, habían pasado por allí. En algún punto de la marcha, mientras el sol se desvanecía tras las colinas, un nuevo sonido llegó a los oídos de Emiliano. El susurro de las hojas de los árboles, el crujir del viento entre las ramas, algo que no había escuchado en días. Una sensación cálida, aunque fugaz, le recorrió la espalda. Había algo no visible, pero presente. Algo lo hacía sentirse menos solo. En el fondo de su mente, Emiliano entendió. Había esperado señales de libertad, pero no como pensaba. No sería una explosión, no sería el sonido de la liberación en sí. Sería algo más profundo, algo que nunca dejaría de estar dentro de él. La fe, más firme que nunca. La promesa que había hecho, la que lo mantenía en pie, seguía viva. De repente, uno de los prisioneros comenzó a cantar. La voz era quebrada al principio, vacilante, pero poco a poco se unieron más voces. En ese silencio helado, donde la esperanza parecía haberse desvanecido, la música emergió como un rayo de luz. Era una canción ucraniana, familiar para algunos, pero que resonó en los corazones de todos.
Los prisioneros no solo cantaban por el deseo de ser libres, cantaban para mantenerse humanos, para recordar lo que significaba estar vivos. Emiliano, con la espalda recta y el corazón acelerado, se unió al canto. No importaba que las palabras fueran desgarradoras, que la melodía estuviera teñida de tristeza. Esa canción era su señal, la confirmación de que no todo estaba perdido. La libertad no estaba solo en la posibilidad de escapar, sino en la resistencia del alma, en mantener algo más allá del cuerpo. El soldado más cercano, un joven con una mirada vacía, no reaccionó. A pesar de su dureza, Emiliano lo vio ligeramente inclinar la cabeza, como si algo en él también estuviera tocado por aquella melodía. Y aunque el hombre no lo mostraba, la humanidad que había en él, oculta entre las sombras del conflicto, comenzaba a resurgir. Pero la marcha no terminó. Los prisioneros seguían avanzando, algunos más lentos que otros, algunos con los ojos vacíos, algunos levantando la cabeza con renovada determinación. Emiliano sentía que sus fuerzas comenzaban a ceder nuevamente, pero se negó a caer. La canción seguía en su mente, y con cada paso su fe se fortalecía. Cada prisionero era una chispa en la oscuridad, y esa chispa no podía apagarse. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo las huellas, cubriendo el sufrimiento, pero algo en el aire, en la forma en que la tierra se había vuelto más cálida, le decía que algo estaba cambiando. No era la libertad física, no era la huida de los campos de concentración, era algo más sutil, algo que no se podía capturar con los ojos. Emiliano cerró los ojos por un momento, tomando aire profundamente. Pensó en su madre, en su iglesia, en todo lo que había dejado atrás y en todo lo que había prometido. Cuando los ojos se abrieron nuevamente, el paisaje parecía diferente. Aunque la nieve seguía cubriendo todo, el espacio entre los árboles parecía menos opresivo, y aunque el frío seguía penetrando en sus huesos, una ligera calidez lo rodeaba, como una luz que se filtraba entre las grietas de las sombras. La marcha continuó, pero Emiliano sintió que ahora no solo avanzaba por instinto, sino guiado por una fuerza interna, una fe renovada que lo mantenía en pie. Las señales de libertad, finalmente, no se manifestaban como esperábamos. No venían con fanfarrias ni promesas de un fin inmediato. Se manifestaban en la resistencia del corazón humano, en la capacidad de seguir adelante incluso cuando el camino es incierto. Y en ese instante, Emiliano comprendió. La libertad estaba en el corazón de cada uno de los prisioneros que, aunque marcharan con el cuerpo destrozado, nunca habían dejado de resistir. El amanecer llegó lento, como si la tierra misma estuviera cansada de tantas noches oscuras. La nieve seguía cayendo, pero algo había cambiado en el aire. Emiliano, exhausto pero con la mente alerta, había estado caminando durante días sin descanso. La marcha era interminable, pero una extraña sensación de esperanza se había encendido en su corazón, esa chispa de la que tanto hablaba en sus oraciones. Aunque su cuerpo pedía descanso, él no podía permitirse el lujo de flaquear. Las promesas que había hecho, las que llevaba en el alma, eran ahora su único refugio. Se mantenía en pie no solo por él, sino por los demás, por aquellos que necesitaban algo en qué aferrarse. En su mente, las imágenes de los sobrevivientes que quedaban atrás, de Olena y de la iglesia, lo mantenían firme. Después de días de caminar, el grupo de prisioneros llegó a una pequeña aldea, desolada y parcialmente destruida. Emiliano miró alrededor, tratando de reconocer algún vestigio de vida, de humanidad. Las casas estaban en ruinas, y no se escuchaba el bullicio que alguna vez habría animado ese lugar. Sin embargo, algo en el aire le hizo detenerse. Unas figuras se acercaban lentamente, cubiertas con mantas y ropas viejas. Emiliano estrechó los ojos, incapaz de identificar quiénes eran. En ese momento, una de las figuras levantó la cabeza, y Emiliano sintió que el tiempo se detenía. Era Olena. Ella estaba allí delante de él, con el rostro demacrado pero con los mismos ojos llenos de fortaleza que recordaba. La mujer que había sido su aliada en los momentos más oscuros, ahora estaba frente a él, viva.
«Padre Emiliano», dijo ella, su voz quebrada por el cansancio y el sufrimiento, pero aún llena de esa determinación que lo había acompañado en todo momento. Emiliano no podía creer lo que veía. No era posible. Por un momento, sintió que la esperanza, esa misma que parecía perdida en el silencio de la guerra, volvía a renacer con la aparición de ella. En un impulso, corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, sin preocuparse por el dolor, el frío o las consecuencias. Solo importaba que ella estaba allí, que había sobrevivido. «Olena», dijo Emiliano casi sin voz, mientras la estrechaba contra su pecho. «No puedo creerlo. Pensé que te habías ido». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa apareció en su rostro. La misma sonrisa que había tenido cuando lo conoció, llena de calidez. «Nunca te dejé, padre. Siempre supe que regresarías». Emiliano no sabía qué decir. Las palabras se le atragantaban en la garganta, pero sentía que no necesitaba decir nada más. Solo estaba agradecido por el milagro de ese reencuentro, por la posibilidad de saber que, aunque el mundo pareciera haberse hundido en la oscuridad, había algo por lo que valía la pena seguir luchando. Los soldados que los custodiaban no parecían interesados en el reencuentro. A medida que los prisioneros se asentaban en la aldea, algunos caían al suelo, exhaustos, mientras otros se acomodaban en las ruinas de las casas. Emiliano, todavía abrazando a Olena, miró alrededor y notó que varios de los prisioneros de su grupo ya no estaban con ellos. Algunos no habían resistido, otros habían desaparecido en la marcha. La tristeza lo invadió, pero rápidamente la apartó. Esta vez no podía permitirse rendirse. Olena lo miró con una mirada profunda, como si también estuviera procesando todo lo que había sucedido. Luego, le dio una leve palmadita en el brazo, como si de alguna manera estuviera dándole fuerzas. «No nos queda mucho tiempo», dijo ella con un tono más serio. «Los soldados están vigilando, pero hay algo que quiero mostrarte. Es un lugar seguro al norte de aquí, un refugio». Emiliano asintió sin decir palabra. No importaba cuánto tiempo tuviera, ni cuán agotado estuviera. Sabía que ahora tenía que seguir adelante, no solo por él, sino por todos los que aún podían ser salvados. La fe que había comenzado a vacilar en la marcha, que había sido puesta a prueba por la brutalidad de la guerra, ahora ardía nuevamente con fuerza. Mientras caminaban hacia el lugar que Olena le indicaba, Emiliano se detuvo un momento y miró al cielo. Las nubes se despejaban lentamente, dejando que unos rayos de sol tímidos atravesaran el horizonte. Era una señal. En ese instante, algo le dijo que la paz no era una cuestión de circunstancias, sino de mantener la esperanza viva dentro de uno mismo. La lucha no había terminado, pero ese reencuentro, esa confirmación de que aún había algo por lo que vivir, le daba fuerzas para seguir. «Prometí que volvería», murmuró Emiliano como si esas palabras fueran su oración más sincera. Y aunque no sabía cómo, ahora sabía que podía cumplirla. A medida que avanzaban hacia el refugio que Olena había mencionado, Emiliano sentía que sus fuerzas se agotaban a cada paso. La nieve seguía cayendo, tapando las huellas que dejaban atrás. Cada una de esas huellas era un recordatorio de lo que habían superado, de lo que aún quedaba por hacer. Pero ahora con Olena a su lado, el aire parecía un poco menos frío, la oscuridad un poco menos densa. El tiempo parecía haber perdido su significado, pero había algo más profundo en su interior que lo mantenía en marcha. La misión que había jurado cumplir, el propósito de estar allí, se renovaba en cada conversación, en cada pequeño gesto de ayuda hacia los demás. Cuando pensaba en los días pasados, las miserias que había vivido, sentía una extraña mezcla de tristeza y gratitud. La guerra había dejado cicatrices, pero también le había mostrado la profundidad de la fe humana, esa capacidad de resistir, de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Olena caminaba a su lado vigilante, siempre alerta. La guerra los había cambiado a ambos, pero había algo en ella, algo en su mirada que le transmitía esperanza. Emiliano había visto cómo las personas caían en la desesperación, cómo el miedo se apoderaba de ellas. Pero Olena,
aunque marcada por la misma guerra, seguía teniendo esa chispa de vida, esa luz en su ser que nunca se apagó. ¿Cómo te has mantenido tan fuerte?, preguntó Emiliano, mientras caminaban por el sendero cubierto de nieve. Olena lo miró por un momento antes de responder. Sus ojos reflejaban una lucha interna, pero también una paz que Emiliano no entendía por completo. No es que no tenga miedo, padre. Todos tenemos miedo. Pero cuando todo lo que conoces se destruye, cuando no hay nada más que ruinas a tu alrededor, tienes que aferrarte a lo que no puedes ver, a algo más grande que tú mismo, y eso es lo que me mantiene en pie. Emiliano asintió, comprendiendo más de lo que las palabras podían expresar. La fe no era solo algo que se practicaba en tiempos de calma, sino algo que se sostenía cuando el mundo parecía romperse. Él mismo había tenido momentos en los que su fe había sido puesta a prueba, pero en esos instantes, algo dentro de él lo hacía resistir. Esa promesa de volver, esa necesidad de cumplir su propósito, no solo por él, sino por aquellos que aún necesitaban escuchar palabras de esperanza. Finalmente, llegaron a un pequeño refugio escondido en las colinas, un lugar que Olena conocía bien. Allí, varios supervivientes se habían refugiado, algunos de los cuales Emiliano había visto antes, otros desconocidos. La sorpresa en sus rostros al verlos llegar fue palpable, pero había algo más que solo asombro. Había una mezcla de alivio, de esperanza renovada. «Padre, pensé que te habías perdido», dijo un hombre de rostro cansado abrazando a Emiliano con fuerza. «Nunca perdí la fe, hermano», respondió Emiliano sin poder evitar una sonrisa que aliviaba su propio agotamiento. Dentro del refugio, Olena y Emiliano fueron recibidos con una calidez que no se veía desde que la guerra comenzó. La gente comenzó a acercarse, a abrazarlos, a ofrecerles lo poco que quedaba: pan, agua, cobijas. Pero lo que más ofrecían era algo que Emiliano había perdido la esperanza de encontrar: la humanidad, la conexión entre ellos. Aquel refugio no solo era un refugio físico, sino también emocional, un recordatorio de que, incluso en tiempos de guerra, la solidaridad seguía viva. Emiliano, sintiéndose rodeado por una renovada energía, tomó un momento para observar a todos. En sus ojos vio algo que había comenzado a perder: la luz de la esperanza. Ya no estaba solo. El propósito que había jurado cumplir seguía siendo el mismo: reconstruir lo que había sido destruido, no solo en el sentido físico, sino en el alma de las personas. «Vamos a reconstruir esto juntos», dijo Emiliano en voz baja, casi para sí mismo, pero con la seguridad de que todos lo escuchaban. Esa noche, mientras la nieve caía sin cesar fuera del refugio, Emiliano se quedó junto a una de las ventanas, mirando el horizonte. La guerra aún no había terminado, pero algo en su corazón le decía que la misión no estaba perdida. El sacrificio valía la pena, porque lo que había comenzado como un pequeño acto de fe, de resistencia, se había transformado en una verdadera misión de vida. La fe no se extinguía, al contrario, se renovaba con cada alma que encontraba esperanza. Emiliano cerró los ojos, agradeciendo en silencio por haber llegado hasta allí, por la oportunidad de seguir luchando, por la oportunidad de volver. El refugio, aunque improvisado, se convirtió en un símbolo de resistencia. Las paredes, construidas a medias, daban abrigo a un grupo de sobrevivientes que, pese al dolor y la pérdida, compartían algo más importante: la voluntad de seguir. Emiliano, a pesar de su agotamiento físico y emocional, no podía permitirse descansar demasiado. Sabía que aún había mucho por hacer. La guerra aún no había terminado, y la misión que había comenzado en la iglesia de Leópolis no era solo una cuestión de sobrevivir, sino de reconstruir. Cada uno de los sobrevivientes, aunque marcado por el dolor, parecía encontrar en Emiliano algo que no había en los demás: fe. Fe que no se perdía con las bombas ni con el hambre. Fe que, aunque rota por el sufrimiento, todavía podía ser reunida. Y por eso, a pesar de la fatiga, a pesar de los días interminables de marcha y desesperación, Emiliano sabía que debía liderar.
Debía guiar a los demás hacia la reconstrucción de su comunidad, de su vida, de su esperanza. Esa noche, después de un día lleno de trabajo y esfuerzos para organizar los recursos del refugio, Emiliano reunió a todos alrededor de una pequeña hoguera. El crepitar del fuego iluminaba los rostros cansados, pero también les ofrecía algo más que calor, una sensación de unidad. Allí, entre las sombras de la guerra, comenzó a hablar. «Hemos pasado por mucho», dijo Emiliano con la voz firme, pero llena de emoción. «La guerra no nos ha derrotado. No somos solo sobrevivientes, somos la semilla de una nueva vida. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, una razón para seguir adelante. Y juntos vamos a reconstruir lo que hemos perdido. No solo nuestras casas, sino también nuestra dignidad». Al principio, la respuesta fue el silencio, pero luego, uno a uno, los sobrevivientes comenzaron a asentir, algunos con la cabeza baja, otros con los ojos brillando con una luz renovada. Un viejo que había estado en la marcha se levantó y con voz temblorosa comenzó a hablar. «Yo perdí todo, mi familia, mi hogar. Pero aquí, en este refugio, siento algo que no sentí en semanas. Como si por fin tuviéramos algo por lo que seguir luchando. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que mientras estemos juntos, podemos reconstruir». Emiliano asintió, agradecido por esas palabras. El refugio no solo les brindaba seguridad física, sino también un sentido de pertenencia, algo que había sido arrancado de ellos en medio de la violencia. Ese lugar, ese pequeño espacio en medio de la nada, se había convertido en un faro de esperanza. La misión renacida no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de renovación, y Emiliano lo sabía. Cada oración, cada acto de fe, cada palabra de aliento era parte de un proceso mayor. No se trataba de volver a lo que antes fue, sino de construir algo nuevo a partir de las ruinas. Olena, que había estado callada durante gran parte de la reunión, se acercó a Emiliano. Su rostro, aunque cansado, reflejaba la misma determinación que él sentía. «¿Sabes qué, padre?», dijo ella suavemente. «Lo que más me duele no es lo que hemos perdido. Es que algunos ya no creen que podamos reconstruir. Pero yo sé que podemos. Sé que, si seguimos adelante, lo lograremos». Emiliano la miró, agradecido por su fe inquebrantable. Y en ese momento, mientras el fuego seguía ardiendo, él también creyó por completo en lo que ella decía. A pesar de la oscuridad, a pesar de todo lo que habían sufrido, había algo más grande que la guerra, algo que no se podía destruir con bombas ni con el dolor: la fuerza de la humanidad, la voluntad de reconstruir, de sanar. Esa noche, mientras los demás descansaban, Emiliano se quedó junto al fuego mirando las llamas. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudieran regresar a Leópolis, o si alguna vez la ciudad volvería a ser lo que era antes de la guerra. Pero sí sabía algo con certeza: su misión no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. La guerra había arrancado muchas cosas, pero también les había dado algo que no podrían haber encontrado en tiempos de paz: una razón para seguir luchando. Y mientras quedara vida, mientras quedara un solo hombre dispuesto a resistir, Emiliano estaría allí, guiando, creyendo, reconstruyendo. Porque la fe, como el fuego, nunca se apaga. Los días en el refugio fueron pasando, cada uno con su propio desafío, pero también con su propia esperanza. Emiliano había dedicado cada hora a reconstruir no solo las paredes derrumbadas del lugar, sino también las vidas rotas de aquellos que lo acompañaban. Cada oración, cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento se había convertido en un acto de resistencia, un testimonio de que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la fe podía sobrevivir. Era un día gris cuando Emiliano reunió a los sobrevivientes en torno a la fogata, como lo había hecho tantas veces antes. Olena estaba a su lado, mirando al grupo con la misma determinación que siempre, pero también con un cansancio evidente en sus ojos. Ella había sido su aliada inquebrantable, pero incluso ella,
con su fortaleza, comenzaba a sentirse el peso del tiempo y del sufrimiento. El aire estaba frío, y el viento cortante parecía ser el único sonido que rompía la quietud del lugar. A pesar de la adversidad, Emiliano sentía que algo nuevo estaba en marcha. Habían pasado por tantas pruebas, tanto dolor, que ya no podían seguir solos sobreviviendo. Había llegado el momento de enviar un mensaje, de que el mundo supiera que en medio de la guerra aún había esperanza. «Hemos sido olvidados por muchos», empezó Emiliano, su voz resonando con fuerza entre las ruinas. «La guerra nos ha arrancado todo, pero no nos ha quitado lo más importante, nuestra humanidad. La fe, aunque puesta a prueba, ha sobrevivido. Y ahora es el momento de que el mundo sepa que seguimos aquí, que seguimos luchando y que no estamos dispuestos a ser borrados». El silencio cayó sobre el grupo, pero esta vez no era de desesperación. Era un silencio de reflexión, de reconocimiento de lo que Emiliano acababa de decir. Había algo en sus palabras que resonaba en cada uno de ellos, algo que les daba la fuerza para seguir adelante. Emiliano se levantó lentamente, mirando a todos los que lo rodeaban. Cada uno de ellos, aunque marcado por el dolor, representaba una pequeña chispa de la humanidad que todavía no se había apagado. Era ese fuego, esa chispa, lo que debía ser compartido con el mundo. No podían quedarse en la sombra para siempre. «Vamos a enviar un mensaje», dijo con firmeza. «Vamos a mostrarle al mundo que, aunque nos han destruido, no han logrado romper nuestro espíritu. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Cada uno de nosotros lleva una verdad que necesita ser escuchada, y no vamos a permitir que nuestra voz se apague en el silencio». Olena lo miró, sorprendida por la determinación que aún emanaba de él, y luego asintió lentamente. Sabía que lo que Emiliano proponía no era fácil, pero también entendía que era necesario. «¿Cómo lo haremos?», preguntó ella, su voz suave pero llena de esperanza. Emiliano sonrió levemente, un destello de esperanza cruzando su rostro cansado. «Tenemos que hacer que el mundo vea lo que estamos viviendo. Nuestra historia, nuestra lucha, no puede quedar en el olvido. Con la ayuda de aquellos que aún están con vida, encontraremos una manera de contar nuestra verdad. Que se sepa que la guerra no solo destruye cuerpos, destruye almas, pero que la fe, la resistencia, siempre prevalecen». El grupo comenzó a murmurar entre ellos, compartiendo ideas, pero Emiliano ya sabía lo que debía hacerse. Podrían enviar un mensaje a través de los medios, tal vez a través de alguien que pudiera escapar, pero lo más importante era que ese mensaje llevara algo más allá de las palabras. Debía transmitir la esencia de lo que ellos eran. Sobrevivientes, sí, pero sobre todo seres humanos con una fe inquebrantable. Esa noche, Emiliano y Olena se quedaron juntos junto a la fogata, mirando el horizonte. El fuego, aunque débil, seguía ardiendo, y en sus ojos se reflejaba la determinación de un futuro incierto, pero aún lleno de posibilidades. La misión que había comenzado en Leópolis, en la iglesia, seguía viva. La fe seguía viva. «Volveremos a casa», dijo Emiliano con una certeza que lo envolvía, «y cuando lo hagamos el mundo sabrá que no hemos caído, que nuestra fe nunca se ha apagado». Olena lo miró, asintió y sonrió, por primera vez en mucho tiempo, con esa sonrisa que Emiliano recordaba. A pesar de todo, aún había esperanza. A pesar de todo, aún había vida. El frío viento que soplaba entre las ruinas del refugio se sentía menos severo ahora, como si el mundo mismo hubiera decidido darles un respiro. Emiliano se encontraba de pie, mirando hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a despejarse y los primeros rayos de sol atravesaban las nubes grises, iluminando la nieve cubierta por días de tormenta. La tierra seguía viva, aunque marcada por la violencia de la guerra. Cada paso dado en la marcha, cada sacrificio hecho, había sido un eco en un mar de sufrimiento. Y sin embargo, en ese momento, algo profundamente humano parecía estar renaciendo. La misión que había comenzado en Leópolis, el juramento hecho en los días más oscuros,
ahora se transformaba en algo más grande. Emiliano había visto la desesperación, había sentido la soledad, pero había sido capaz de sostener una chispa de esperanza en su corazón. A su alrededor, los sobrevivientes, cada uno con sus propias cicatrices, comenzaban a reconstruir lo que la guerra había destruido. No solo sus hogares, sino algo más esencial, su fe en sí mismos, su creencia en un futuro. Mientras los demás comenzaban a organizarse, Emiliano se acercó a Olena, quien estaba al borde del refugio, observando las huellas dejadas por los que habían partido antes. Sus ojos reflejaban la tristeza de la pérdida, pero también una fortaleza que solo la guerra podía haber forjado. Han pasado tantas cosas, padre. ¿Realmente hemos hecho todo lo posible?, preguntó Olena, su voz grave, pero con una suavidad que revelaba el cansancio acumulado. Emiliano la miró con una expresión que combinaba determinación y paz. La guerra había dejado marcas en su alma, pero había algo en su interior que le decía que su labor aún no había terminado. «Lo hemos hecho», respondió él con firmeza. «No solo sobrevivimos, Olena, hemos mostrado al mundo que la fe puede resistir, que incluso cuando todo parece perdido, aún podemos levantarnos, aún podemos luchar por lo que creemos. Esta es nuestra misión, demostrar que, aunque el mundo intente callarnos, siempre habrá una voz dispuesta a hablar por la esperanza». Olena lo miró, asintiendo lentamente, y una sonrisa leve apareció en su rostro, esa misma sonrisa que Emiliano recordaba al principio, cuando todo parecía más claro. En el interior del refugio, la vida comenzaba a retomarse de alguna manera. Los supervivientes ayudaban a reconstruir lo que quedaba de las casas, mientras otros se organizaban para compartir los recursos limitados. La solidaridad, aunque nacida del sufrimiento, se había convertido en un puente hacia un futuro incierto, pero posible. Emiliano caminó entre ellos escuchando sus historias, viendo la forma en que se unían para reconstruir lo que les quedaba. La guerra había intentado borrarlos, pero la voluntad humana había prevalecido. Esa noche, mientras la calma volvía al campamento, Emiliano se sentó junto a la fogata, observando las llamas que danzaban con fuerza. No tenía todas las respuestas, ni sabía cuándo terminaría la guerra, pero algo en su interior le decía que la paz no sería algo que se pudiera simplemente ganar. Era algo que debía construirse todos los días, paso a paso, en cada acto de compasión, en cada palabra de aliento. Olena se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Juntos miraron el fuego, dejando que el silencio les hablara. Finalmente, Emiliano rompió el silencio con un tono suave, casi como si hablara consigo mismo. La paz no es un lugar, es una lucha constante. Pero mientras estemos dispuestos a luchar por ella, siempre habrá esperanza. Siempre habrá una razón para seguir adelante. Olena lo miró, y aunque sus ojos aún reflejaban el dolor de todo lo que habían perdido, también había una luz en ellos, una luz que no se extinguiría, no importa cuántas sombras vinieran. Así es, padre. Y mientras estemos juntos, mientras no olvidemos lo que hemos perdido y lo que aún podemos salvar, nunca perderemos la esperanza. Emiliano asintió, sabiendo que, aunque su misión no había terminado, había dado un paso fundamental. Había aprendido que la fe no se trata de encontrar respuestas, sino de continuar adelante, a pesar de las preguntas sin respuesta. Y tal vez ese era el verdadero milagro, la capacidad de seguir luchando, de seguir creyendo, incluso en los momentos más oscuros. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo claro, Emiliano miró hacia el horizonte una vez más. Sabía que la guerra no había terminado, pero también sabía que el final de un capítulo no significaba el final de todo. La fe, al igual que el fuego, nunca se apaga por completo. Siempre encuentra una manera de brillar, incluso en las noches más oscuras. Y con esa certeza en su corazón, Emiliano supo que su misión, la misión que había nacido de la guerra y la fe, había renacido.